Módulo de patología y diagnóstico oral. En este video, patología glandular no infecciosa. En primer término, conoceremos o hablaremos del mucocele, que es la patología glandular por excelencia, más frecuente, con la que más se va a topar el odontólogo general en su clínica. Entonces, recordemos que dentro de toda la variedad de patología glandular, el mucocele por frecuencia está lejos en el primer lugar, ¿sí? Después viene la cialolitiasis o la cialoadenitis, que están ahí peleándose ese puesto, pero el primero definitivamente es el mucocele. Después vamos a ver la cialolitiasis, los quistes por retención mucosa, alguna estenosis, ránula, cialopetalasia necrotizante, como uno de los diagnósticos que ustedes deben conocer. Entonces, el mucocele es una patología que se puede caracterizar o clasificar desde varios puntos de vista. Es una lesión obstructiva porque hay una alteración en el flujo de la saliva. Es una patología inflamatoria porque hay, a consecuencia de este cambio de flujo, hay una respuesta inflamatoria por parte del tejido conectivo. Es reactiva porque el tejido conectivo reacciona ante un elemento extraño que es la saliva, ¿sí? Entonces, tiene varias formas de traumática también porque la causa es un traumatismo. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene varios formas de clasificar. Entonces, podría decir que es una patología que involucra glándulas salivales, pero particularmente a los ductos, ¿sí? El mucocele genera una solución de continuidad en el conducto excretor, pero no afecta a la glándula. En un principio no afecta a la glándula y posteriormente sí, posteriormente cuando se ha generado una respuesta inflamatoria alrededor de esto, de esta glándula salival menor, podría generar daño en la glándula. Pero en un principio, en estricto rigor, es una patología del conducto, ¿sí? Y va a generar una acumulación del contenido, que es la saliva, ahora en el tejido mucoso. Esta saliva nunca toma contacto con el tejido mucoso, con el tejido conectivo, puesto que ella viaja a través de los conductos y finalmente es vertida a la cavidad oral. Pero en ese trayecto nunca toma contacto con el medio externo, con el tejido conectivo, donde está instalada la glándula salival menor. Por lo tanto, cuando la saliva entra al tejido conectivo, este tejido conectivo la considera un elemento extraño. Y está bien, porque el tejido conectivo no conoce a la saliva. Para él es un elemento extraño, por lo tanto, genera toda la maquinaria inmunológica e inflamatoria para hacerle frente a este elemento extraño. Y para eso se encadena la respuesta inflamatoria crónica, que posteriormente va a dar origen a una cápsula fibrosa que va a tratar de contener este material extraño conformando la estructura del mucocele. Perfecto. Entonces, esta estructura del mucocele, que clínicamente se ve como un aumento de volumen, en el fondo es una acumulación de saliva por extravasación, por rotura del conducto, que se acumula en el tejido mucoso y submucoso. ¿Ok? Ahora, esta saliva se acumula aquí y no se desparrama, no ocupa más territorio, porque la respuesta inflamatoria va a generar una cápsula que contiene a la saliva. Entonces, por eso empieza a crecer en una sola zona y no en todo el labio, por ejemplo, que podría ser la tendencia natural de un líquido a desplazarse a todas las áreas. No, en este caso, solo queda contenido acá
Y eso se debe a la producción de la cápsula fibrosa. Y esa cápsula fibrosa nace de una respuesta inflamatoria crónica, donde hay estimulación de los fibroblastos para producir más colágeno, para contener un elemento extraño. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este mucosele puede ser un desarrollo rápido, va a depender de la cantidad de saliva, va a depender de la velocidad en que se produzca la cápsula, va a depender de si la cápsula es débil y se rompe en diferentes momentos, ¿cierto? Entonces eso podría generar que este crecimiento rápido vuelva a disminuir, por eso va a tener un tamaño variable. Aparte de que cada glándula va a generar cierta cantidad de saliva, unas más, otras menos. También este tamaño variable tiene que ver con las fluctuaciones que tiene dependiendo de si se rompe o no, o si la glándula produce más saliva o no. ¿Ok? Puede ser persistencia variable, en algunas personas se estabiliza y puede estar muchos meses, una vez que la cápsula ya esté más firme, u otras veces dura muy poco porque la cápsula se rompe rápidamente. Por ejemplo, el paciente se vuelve a morder, como ahora hay un aumento de volumen, es más fácil que pueda volver a morderse en ese lugar. Por lo tanto, rompe la cápsula que se estaba formando y puede desaparecer por un tiempo, porque después nuevamente va a aparecer. ¿Por qué? Porque la glándula sigue estando enferma. Perdón, la glándula sigue estando normal y el conducto sigue estando roto. Por lo tanto, sigue saliendo saliva. Por lo tanto, se va a permanecer ahí por mucho tiempo. Las fluctuaciones periódicas van a depender, como dije ya, de la cantidad de saliva, de la rotura de la cápsula, etc. Y va a tener recurrencias. Puede que se sane, puede que desaparezca, puede que vuelva y vuelva varias veces. Por lo tanto, el tratamiento es la extirpación. Finalmente, es la extirpación. A veces se produce un drenaje de la saliva, se hace un hoyito ahí con la sonda, en fin. Algunas personas lo hacen por un tratamiento de urgencia, pero eso es algo que va a funcionar hoy día, pero ya mañana va a estar nuevamente formado. Entonces, hay un trauma del conducto salival, se rompe y esta saliva empieza a salir. Ahora, ¿por qué se puede romper? Generalmente por una mordedura del labio inferior. Generalmente se muerde uno el labio inferior, no así el superior. Por lo tanto, el lugar más común de aparición de mucoceles va a ser porque me muerdo el labio, por un mal hábito, ¿sí? O por que he recibido un golpe en el labio, ¿sí? O porque el paciente tiende a jugar con el labio, metérselo entre medio de los dientes. Hay pacientes que tienen una mayor separación entre los dientes superiores e inferiores y eso hace que el labio entre este espacio y se pueda generar también un mucocele. ¿Ok? Entonces, traumatismos, golpes, malos hábitos. ¿Ok? Pueden generar que este conducto se rompa. Y por eso mismo, debido a esas causas, se va a romper con más facilidad en el labio inferior y en la punta de la lengua, particularmente en la cara ventral. Perfecto. Ahí está, labio interno, mejilla, también puede haber en la mejilla. Cara ventral, ¿se fijan? La mejilla porque me muerdo. Ya. Entonces, es la patología más común, labio inferior, lengua, dijimos, las ubicaciones más comunes. Después le sigue la mejilla y lugares más extraños como el paladar. Pero igual se presentan a veces por traumatismo en el paladar. ¿Ok? Puede haber un mucocele superficial cuando la glándula salival afectada tiene una posición superficial o profunda cuando esta glándula también está más profunda. ¿Ok? Se fijan acá, labio inferior, cara ventral de la lengua, son principalmente los más comunes, pero lejos, miren, el labio inferior. Otra es la posibilidad de que esté en el piso de boca, pero eso se va a llamar ránula, que lo vamos a ver más adelante.
Entonces, es una lesión, un aumento de volumen, ¿cierto? De límites bien netos, circunscritas, ¿verdad? De tamaño variable, como dijimos, de un tamaño en promedio de cercano a 1 centímetro, pero que puede llegar a tener mayores dimensiones como en la fotografía. Es de un color azuloso, traslúcido, dependiendo de la cantidad de saliva que hay en el mucosele. Y una vez que se rompe, el contenido es viscoso, porque la saliva se va poniendo más viscosa a medida que va pasando el tiempo. ¿Ok? Y en la histología la tenemos acá. Esto es la mucosa superficial del labio, parte del tejido mucoso del labio. Y aquí está la glándula salival con el mucosele. El mucosele está compuesto por una cápsula de tejido fibroso, que es colágeno, ¿cierto? Con mayor densidad. Y en el interior, un contenido líquido que es saliva. Y un proceso de inflamación en toda la zona, tanto alrededor de la glándula como alrededor de la cápsula y en el interior del contenido. ¿Ok? Este es un mucosele. Y aquí está macroscópicamente, ahí lo que estamos viendo ahora es la cápsula. Si rompemos esto, vamos a sacar el contenido de saliva y aquí están las glándulas salivales menor que está afectada con el mucosele y probablemente una glándula salival vecina, que en el momento de la cirugía, si es que nosotros vemos otras glándulas, tenemos que extirparlas también, porque con la cirugía podríamos haber roto también el conducto excretor de esa glándula. Entonces uno las saca por precaución. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente una histología con su esquema de dibujo, la glándula aquí abajo y la cavidad central aquí con saliva y la cápsula. ¿Ok? Perfecto. Este es el conducto que se rompió, ¿verdad? Y aquí abajito estaría la glándula salival. Muchas veces salen pegados y otras veces no está ahí. ¿Ok? Por lo menos en la histología. Pero si se fijan, mucosa, eso depende de cómo se haga la biopsia, porque si yo corto toda la mucosa, va a aparecer epitelio, o sea, mucosa también. Pero si yo puedo hacer una cirugía con una excisión, que voy separando, debridando el tejido, voy a sacar solo el mucosele y después voy a suturar la mucosa. Por lo tanto, en la histología no voy a ver epitelio. Y aquí tenemos todo el contenido de tejido inflamatorio alrededor del mucosele, de la cápsula y también del contenido interior. ¿Se fijan? Esta es una forma de extirpar el mucosele, que es sacar toda la zona de la mucosa que está cubriendo el mucosele. O sea, hago un corte por la periferia. Y después saco el mucosele, me queda esta zona cruenta. Y después simplemente hago sutura. El labio es bastante elástico, por lo tanto, esta imagen que se ve tan grande acá, perfectamente puede ser suturada y dejada en primera intención. ¿Ya? No así, por ejemplo, el paladar, que es muy difícil juntar los cabos, entonces la mayoría de las heridas quedan con una cicatrización por segunda intención. Entonces, esta es una forma, eliminar toda el área. Y otra forma es hacer una pequeña incisión a través del mucosele, o sea, la superficie del epitelio, ¿cierto? Y después empiezo a separar esta capa de epitelio de esta otra para ir descubriendo el mucosele que está abajo, dejándolo libre. Y una vez que lo libero completamente, lo saco, pero sin romper la mucosa labial. O sea, no va a quedar así, sino que va a quedar solo una herida recta por donde yo saqué al mucosele. Y después nuevamente suturo. Perfecto. El que hablamos recién es un quiste por extravasación mucosa.
Pero también el mucosele puede ser por retención mucosa. Es decir, que se va a producir por obstrucción. El anterior era por extravasación. Se sale toda la saliva y se acumula al lado. Acá no. Aquí se acumula en el conducto, porque el conducto está obstruido, ¿ya? Pero no está roto. Entonces empieza a crecer y tiene el mismo aspecto de mucosele. Aquí está. Entonces aquí tengo la glándula salival menor y el conducto que en este momento se obstruyó por cualquier causa. Un tapón mucoso, un tapón calcificado, en fin. Lo importante es que aquí ya no permite la salida del líquido, este se empieza a acumular, acumular, y después se transforma en un mucosele por retención u obstrucción. Perfecto, aquí también está la histología muy similar a la anterior. Perfecto. Veamos ahora la cialolitiasis, que en términos generales corresponden a la obstrucción de un conducto salival o de un conducto excretor al interior de una glándula. Eso es cialolitiasis. Se puede dar por dos formas. La obstrucción puede ser por un tapón mucoso de tejido blando o por un tapón sólido de tejido calcificado. Ambos son cialolitiasis, una provocada por un tapón mucoso y la otra por un cialolito. Perfecto. Entonces, este cialolito, es decir, este depósito duro calcificado, está conformado por depósitos de sales de calcio, minerales de calcio que se empiezan a unir a un nido central, a un núcleo de cristalización, que puede ser un acúmulo de células epiteliales, un grupo de bacterias o cualquier cuerpo extraño que viaje por el conducto. Entonces, sobre este cuerpo, que es un nido central, se empiezan a pegar los cristales de calcio y de fosfato. Se empiezan a pegar, a calcificar. Estas células epiteliales, bacterias o cuerpos extraños funcionan como un núcleo de calcificación. Por lo tanto, permiten que se unan. Y se unan tanto que al final forman una piedra, un cialolito. Esto está compuesto por calcio y otros minerales. ¿Ok? Y es duro. A diferencia de un tapón mucoso, que puede ser también un acúmulo de células epiteliales, un acúmulo de bacterias, algún cuerpo extraño blando, pero que no está calcificado. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces, el cuerpo, el núcleo central, dijimos que podían ser bacterias, células o algunas proteínas. Y después se empieza a calcificar con fosfatos de calcio, con magnesio, con carbonato y con otros elementos, como carbohidratos, aminoácidos. ¿Ok? Se empieza a crecer. A crecer en forma redondeada, ¿cierto? Y después tomando la forma del conducto. Empieza a crecer y crece dependiendo de la forma del conducto. Alargado, ¿cierto? Delgado, en forma tubular, como es el conducto. Perfecto. Entonces, ¿dónde ocurre esto? Principalmente en las glándulas submandibulares o submaxilares, fíjense, en un altísimo porcentaje. Después la parótida y la sublingual en último caso. ¿Ok? Pero lejos, la submandibular. Y eso se debe a varias cosas. Aquí hay una estadística, fíjense, 73%, 23% la parótida, 4% la sublingual. Son un poco diferentes a la anterior, esta es mucho más marcada la diferencia, pero en el fondo da lo mismo, eso depende del estudio. Lo importante es que lejos es la submandibular. También pueden ser en otras glándulas mayores y también en algunas menores. ¿Ok? Perfecto. Ya. Entonces, ¿por qué se producen los cialolitos? ¿Y por qué se producen con mayor frecuencia en la submandibular? Primero porque la saliva es principalmente mucosa. Es mixta, pero principalmente mucosa, a diferencia de la parótida, que es serosa, o sea, más líquida. Esta de acá es más viscosa.
Además tiene mayor concentración de sales de calcio. Por lo tanto, si hay más minerales, es más fácil que estos se puedan unir a un centro de calcificación. El pH es más alcalino, lo cual también influye en la posibilidad de que estas sales minerales se depositen, cristalicen. Y además, el conducto excretor también juega un rol importante. ¿Por qué? Porque el conducto va de abajo hacia arriba, ¿cierto? La saliva se produce a nivel submandibular y debe subir contra la gravedad hacia el piso de boca. Por eso el movimiento de la saliva es antigravitacional. Y eso lo hace también un poco más lento. El conducto es angosto y tortuoso. El que sea tortuoso, porque tiene varias curvas, genera cambios en el flujo del líquido. Y estos cambios de flujo generan turbulencias y estas turbulencias favorecen la precipitación de los minerales. Entonces, se fijan, se confabulan varios factores de la saliva y del conducto que propician que sea la glándula submandibular la que tiene mayor producción de cianolitos. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a ver en la clínica para sospechar de una cianolitiasis? Primero, un aumento de volumen glandular, que puede ser súbito porque se obstruye de repente el conducto o puede estar obstruido parcialmente por mucho tiempo y de repente ¡pum!, se obstruye totalmente y eso hace que crezca, hay un aumento de volumen rápido, brusco, doloroso, ¿sí? Y que eso depende de la obstrucción. Si hay una obstrucción parcial y hay poca saliva, la verdad es que la saliva va a pasar sin ningún problema, no va a generar ningún dolor. Pero si la obstrucción es mayor y el aumento de saliva también es mayor, este no va a poder pasar por el pedacito de conducto que queda. Por ejemplo, puede estar obstruido un 50%, un 70%, un 80% del diámetro del canal. Y por ahí no va a poder pasar la saliva. Se empieza a acumular, ¿ya? Y esta acumulación de saliva desde el cianolito hacia la glándula va a provocar dolor en el conducto y principalmente dolor en la glándula. Entonces va a haber una inflamación de la glándula. Va a haber una cialodenitis provocada por una cianolitiasis. Es decir, se forma una obstrucción del canal que después va a repercutir en la glándula salival. Entonces se produce una cialodenitis por una cianolitiasis. ¿Ok? Bien. Esto es muy característico porque el dolor va a estar principalmente asociado al momento de las comidas. ¿Por qué? Porque las comidas producen una estimulación de la saliva. Se produce la saliva estimulada, que es mucho mayor cantidad que la saliva en reposo. ¿Ok? Entonces, se aumenta varias veces el volumen de saliva que pasa por el conducto. Entonces, si durante el reposo la obstrucción permitía que pasara un poco de saliva y eso era normal, ahora cuando llega un flujo de saliva mucho más grande, ese poquito de espacio no da abasto. Es lo que ocurre, lo mismo que ocurre en las carreteras de un fin de semana. Un fin de semana normal, salen 100 autos, 200 autos, 500 autos, y pasan sin ningún problema por las peajes, porque está obstruido por el peaje, pero el flujo es normal, no genera ningún conflicto a nadie. Pero en un fin de semana largo, en vez de pasar 500 o 1000, pasan 30.000. Y eso obviamente se va a producir un atochamiento en el peaje. Aquí ocurre lo mismo. En la saliva estimulada sale mucha más cantidad de saliva y no es capaz de pasar por esa obstrucción. ¿Ok? Entonces, duele a la hora de las comidas. Y esto puede ser un proceso recurrente. ¿Ok? Como dijimos, puede haber una inflamación secundaria, o sea, una cialodenitis secundaria,
que podría tener fiebre o podría tener también una infección bacteriana. Porque como disminuye la saliva que viaja por el conducto, ahora no ejerce su función de barrido. Por lo tanto, las bacterias pueden entrar sin ningún problema. ¿Ok? Perfecto. Ahora, eso era la clínica. ¿Qué exámenes complementarios puedo usar yo como odontólogo para determinar si hay una obstrucción? Perfecto. Yo tengo los signos clínicos de aumento de volumen, de dolor y particularmente de dolor a la hora de las comidas. Perfecto. Yo pienso en una obstrucción del conducto, que puede ser una cialolitiasis. Puede ser por tapón mucoso o por cialolito calcificado. Eso no lo sé. Entonces yo voy y ocupo un examen complementario que es la radiografía. La radiografía me podrá ver si hay un área radiopaca o si no hay áreas radiopacas. Más que radiolucia es que no hay imagen. Y eso sería un tapón mucoso. Y si se ve un área radiopaca es porque es un tapón calcificado, mineralizado, que produce una imagen radiopaca como esta. Entonces, la imagen que se va a ocupar, la técnica es la oclusal. La técnica oclusal, que es una radiografía bastante más grande que una periapical y que se coloca entre medio de los dientes a nivel horizontal en la línea de la oclusión. O sea, se muerde entre los dientes inferiores y los superiores. ¿Ok? Y de ahí se toma una radiografía, desde abajo hacia arriba. También la puedo ver en una panorámica. En una panorámica voy a ver esto, un cialolito. Y del que lo vea o no, claro, más claro, dependiendo de la altura en que está, porque podría confundirse con la rama también. ¿Ok? Pero las panorámicas también lo determinan. Ahora, en las oclusales que hablábamos en principio, hay de dos tipos. La proyección oclusal estricta y la proyección oclusal oblicua. Son dos oclusales. La oclusal estricta se ocupa para la zona de premolares, ¿cierto? La zona anterior de la mandíbula, hasta premolares y el primer molar. Porque con la forma del cono solo podemos ver esta área. En cambio, la oblicua, yo puedo utilizarla para detectar cálculos o cialolitos en las zonas posteriores, segundo, tercer molar o más atrás todavía. Eso se debe a la forma en que pasan los rayos. En la oclusal estricta pasa de abajo hacia arriba en forma perpendicular al plano oclusal. Ahí está la película. ¿Sí? Pero fíjense que el rayo solo pasa por las piezas anteriores. Sin embargo, la oblicua, el rayo viene de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Por lo tanto, si tengo un cálculo, un cialolito, en el segundo, a la altura del segundo molar, por la dirección del rayo, la proyección de este cuerpo va a generar una imagen más adelante, porque la dirección del rayo va hacia adelante, justo para proyectarlo en la placa radiográfica. Pero recuerden, viene de atrás hacia adelante, por lo tanto, un cálculo que está en la zona posterior podría ser impactado con el rayo y de eso va a proyectarse sobre la película, que está más adelante. Entonces, si yo quiero ver un cálculo que sospecho que está en la zona de premolares, voy a ocupar la oclusal estricta. Si voy a estudiar un cálculo que sospecho que está más atrás, ¿y por qué puedo sospechar? Porque simplemente lo estoy tocando con mi dedo. Yo recorro el piso de boca y de repente siento algo duro, el cálculo. Entonces, yo sé que está atrás, a la altura más o menos del tercer molar. Por lo tanto, ahí voy a ocupar oclusal oblicua para tercer molar, segundo molar, o también para la glándula. Si sospecho que la calcificación está en la glándula, bueno, también tomaré una oblicua. Pero en general, lo que uno pide es estudio para cialolitiasis. Entonces, el radiólogo lo que va a hacer
es primero tomar una oclusal estricta, después una oclusal oblicua. ¿Ok? Y con eso tiene el panorama completo. Ahora, el radiólogo puede tomar otras técnicas, claro que sí, pero estas son las más comunes. ¿Ok? Entonces también pueden estar los combines, etc. Aquí otra panorámica, fíjense, que ahí tenemos un área calcificada, que puede ser una calcificación del hueso mandibular. Claro que puede ser, pero si yo tomo otras imágenes con otros movimientos, con distorsión, puedo determinar si eso está en el hueso mandibular o está por fuera a nivel del piso de boca, a nivel del conducto submandibular. Eso lo puedo determinar. Por ejemplo, si veo esto en la panorámica, después le tomo una oclusal. Y ahí me dirá si está, por ejemplo, dentro del hueso, que lo notaría nuevamente acá, y ahí ya sería patología ósea, o en este caso está por fuera, en el piso de boca. ¿Y por qué está aquí? Porque por aquí va el conducto de salida. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces aquí lo mismo, fíjense, reconstrucciones. Y la histología, donde vemos la periferia con el conducto, ¿sí? Epitelio, y todo el material calcificado. Fíjense, distintas fotografías de cialolitos. Bien, perfecto. ¿Cómo va a ser el tratamiento del cialolito o del tapón mucoso? Va a depender si es uno u otro. Si es un cálculo pequeño, un cialolito pequeño o un tapón mucoso, yo puedo hacer masaje para tratar de dos cosas. De desarmar el tapón mucoso, porque es como una pastita solamente. Entonces yo con mis dedos la puedo deshacer. O si es un cálculo, tratar de romper ese cálculo y convertirlo en piedras más chiquititas. A veces se puede, otras veces no. ¿Ok? Y si son chiquititos estos cálculos, el masaje además me va a permitir correrlos hacia adelante. El masaje siempre se hace desde la glándula hacia adelante, siempre siguiendo la línea de flujo de la saliva, de atrás hacia adelante, ¿cierto? Aquí puede ser de la parótida, desde la oreja hacia la boca, ¿cierto? Desde atrás hacia adelante, un masaje. O, si es submandibular, desde el ángulo hacia la sínfisis, hacia la parte anterior. Voy haciendo un masaje, voy pasando mis dedos de atrás hacia adelante. ¿Qué logro con eso? Logro estimular el movimiento de la saliva. Como yo estoy apretando la glándula, estoy haciendo que la saliva que está en el interior de los conductos fluya hacia adelante con más facilidad. Es como que si estuviera apretando la glándula, como si la estuviera estrujando. Y la saliva va hacia adelante, no tiene otro camino, solo hacia adelante. Y al ir hacia adelante, la saliva y los dedos del masaje van moviendo el cialolito o van moviendo y destruyendo el tapón mucoso. Masaje glandular. Otro es la aplicación de calor local para que haya una vasodilatación y con esta vasodilatación mayor llegada de sangre a la glándula y con esta mayor llegada de sangre llegue más líquido, más agua, pase más agua a la glándula para tener más materia prima, para producir más saliva, porque yo necesito que mover la saliva para lavar los conductos por dentro. Con la misma saliva yo voy lavando los conductos para tratar de correr los cialolitos. También voy a dar cialogogos, que son, por ejemplo, el limón, la naranja o algún dulce, que hacen estimular la salida de saliva. Líquido abundante, harta agua también para que tenga materia prima. Y analgésicos y antipiréticos que van a depender del dolor, o puede tener antibióticos también dependiendo si hay una complicación infecciosa posterior. O sea, una sobreinfección producto de esta cialolitiasis. Cuando los cálculos son más grandes y no se mueven, ¿cierto?
porque ya están completamente obstruido el conducto, es decir, el cialolito ya está tocando las paredes, por lo tanto es muy difícil que se mueva. Entonces hay que hacer cirugías. Y esta cirugía está claro que no la va a hacer el odontólogo general, la va a derivar a un cirujano maxilofacial para que lo haga de una manera correcta. ¿Ok? Pero en general lo que se hace es hacer una abertura en el piso de boca, abrir el conducto, ¿sí? El epitelio, hasta descubrir el cialolito. Y de ahí con unas pinzas se toma, se saca y después se sutura. Eso que parece muy simple, mejor que lo haga un cirujano maxilofacial. Aquí está, fíjense. Aquí está el piso de boca, ¿cierto? Aquí está en la dirección que va el conducto, y aquí se hizo una incisión, tanto del piso de boca como del techo del conducto, y dejó al descubierto el cialolito para generar su extracción después, simplemente con una pinza, y después nuevamente volver a suturar. Perfecto. Esos eran los cialolitos. Entonces, la estenosis, muy poco habitual. Otra patología que ustedes deben conocer es la ránula. Ránula. Esta ránula es un mucocele, pero ubicado en piso de boca, nada más. Es un mucocele que, como está en una ubicación muy particular y tiene una forma muy particular, se le puso también un nombre particular. Pero en el fondo es un mucocele. ¿Se fijan? Es un mucocele en piso de boca. Generalmente es provocado por obstrucción, más que por extravasación, por obstrucción de la glándula submandibular o de alguna glándula salival menor acá. ¿Ok? Una ránula que crece muy grande y va a ser fluctuante, ¿cierto?, en el piso de boca. Generalmente los pacientes levantan la lengua y ahí se ve el aumento de volumen. Otra patología es la cialometaplasia necrotizante que afecta a las glándulas salivales menores del paladar. Esto también es poco frecuente, se ubica en el paladar, su etiología es desconocida, pero se supone que el mecanismo es provocado por una isquemia producto de los vasoconstrictores del anestésico local, del tubo. La vasoconstricción produce una disminución del calibre de los vasos y eso produce una isquemia, y cuando eso se mantiene, esa isquemia se mantiene o es muy intensa, se produce muerte celular por obstrucción de los vasos sanguíneos, por contracción de los vasos. Entonces, están tan contraídos que no llega sangre a esos lugares y finalmente la zona se produce necrosis. Por eso es necrotizante. ¿Ya? Es una enfermedad rara, que hay que conocerla porque muchas veces se confunde esta lesión con un carcinoma, porque se parecen mucho, porque hay una lesión ulcerosa
que a veces no duele y que dura mucho tiempo. Entonces, esas son características del cáncer. Pero en este caso es solo una metapase. Aquí lo que hay que hacer es esperar que nuevamente haya salida de la sangre, ¿cierto? Que vuelva a circular normal y que se reepitelice el área. ¿Ven? Aquí pueden ser áreas más grandes, más feas. Perfecto. Bien, y por último, la cialoadenosis. Cialoadenosis, que es distinto a cialoadenitis y a cialolitiasis. ¿Ok? Tenemos tres nombres parecidos. Cialoadenitis, cialolitiasis y ahora cialoadenosis. Esta es una enfermedad metabólica. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema en el metabolismo de las personas que repercute en la glándula salival. Entonces, esto hace que haya un aumento de volumen, generalmente bilateral, indoloro, asintomático, solo se presenta aumento de volumen. Es extraña, es poco frecuente. Principalmente la van a ver en parótida, en personas mayores y en personas que hay una infiltración adiposa. Se empieza a acumular grasa en las glándulas. Entonces empieza a haber un recambio, un reemplazo de tejido glandular por grasa. Entonces, una cosa comienza a producir un aumento de volumen, pero también hay disminución de la función, porque disminuyen los acinos glandulares, por lo tanto se produce menos saliva. ¿Ok? Y es producida por infiltración linfocitaria, además, se confunde ahí. Pero lo que hay es infiltración adiposa. ¿Ok? ¿Por qué se habla de una enfermedad metabólica? Porque ocurre asociado a malnutrición, alcoholismo o diabetes, en primer lugar, y a una serie de otras patologías, fíjense, embarazo, Cushing, hipotiroidismo, cirrosis, obesidad, bulimia, desnutrición. ¿Ok? Entonces son varios los procesos fisiológicos o patológicos que tiene el cuerpo que pueden influir sobre la salud de las glándulas. Y en este caso se empieza a producir una acumulación de tejido graso. ¿Ok? Es una patología sin mayores consecuencias, más que el aumento de volumen, ¿cierto? Y cuando ya genera una disminución notable del flujo salival, bueno, entonces ahí vienen todas las complicaciones por la falta de saliva. ¿Ok? Pero mientras la función permanezca o la cantidad de saliva es suficiente para el funcionamiento de la boca, la verdad que no va a tener mayores complicaciones esta cialoadenosis, salvo el aspecto estético. Pero si disminuye mucho el flujo, vamos a tener todas las complicaciones en la boca, producto de una falta de saliva, que ya la sabemos. Inflamación, infección, etcétera, etcétera. Caries. Bien, y con eso damos por terminado este capítulo de patologías glandulares no infecciosas. Nos vemos en el siguiente video.